Bienvenidos una vez más a la Palabra Ardiente. Se ha dicho que el Salmo 119 es el comentario que Dios mismo hizo acerca de su palabra, para enseñarnos el ABC de la vida cristiana y la madurez a la cual debería guiarnos. Si esta serie o estos segmentos han sido de bendición o edificación para tu vida, te animo a darle un me gusta o a escribir un comentario. Tal vez YouTube podría usar esto para hacer llegar estos segmentos a otras personas. Bueno, hemos llegado al último segmento de esta serie basada en el Salmo 119. Solo nos llevó 2 años y medio para llegar hasta aquí. Y le doy gracias a Dios primeramente por su ayuda, porque me ha sostenido, y gracias a todos quienes nos han acompañado a través de esta larga travesía, a quienes han enviado mensajes de apoyo y a todos quienes se han suscrito al canal hasta ahora. Ha sido, como decía, un largo viaje, pero hemos estado en buena compañía, la compañía del autor de este salmo, quien nos ha enseñado a apreciar una imagen que muestra cómo se ve una vida cristiana de pasión y de amor por la palabra de Dios. Comenzamos entonces con los últimos 3 versos del Salmo 119. Leamos entonces desde el verso 164 en adelante. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Bueno, no es interesante, por decirlo menos, que el verso 174 se expresan 2 pensamientos. Uno es anhelando algo como hacia el futuro, y el otro pensamiento es en el tiempo presente. Dice que la ley de Dios es su deleite. Esta palabra deleite se menciona 5 veces en relación a la palabra de Dios en este salmo. 3 veces dice que la ley de Dios es su deleite, y también señala que los mandamientos y los testimonios de Dios son su deleite. Todo en tiempo presente. Esta palabra que usa aquí para expresar deleite significa disfrute o un objeto de deleite. Este, querido amigo, es uno de los temas principales del Salmo 119, su deleite por la palabra de Dios y su amor por las Escrituras. Aquí el salmista no está hablando de la salvación eterna cuando dice anhelo tu salvación, sino que de alguna situación difícil por la cual está atravesando. Esta palabra, la cual en español vemos como salvación, también es traducida como prosperar, como bienestar, victoria, liberación. Por lo tanto, se comprende, basado en todo el contexto de este salmo, que él anhela salvación de una situación apremiante, de una prueba, o tal vez está siendo perseguido, como ha sido tan frecuentemente el caso a través de todo este salmo, ¿verdad? Se necesita fe y madurez espiritual para que hoy se pueda disfrutar de la palabra de Dios, aun cuando no se ha obtenido esa libertad, esa salvación. Al mismo tiempo, quiero recalcar que antes de concluir con esta obra maestra, el salmista quiere mostrarnos que en la línea de fondo de este Salmo 119 está la madurez espiritual. Esto es fundamental, ya que en la vida cristiana no existe neutralidad. O te estás moviendo hacia adelante o estás yendo hacia atrás. Probablemente todos nosotros hemos visto personas en la iglesia por años, quienes dicen ser cristianos, pero sus vidas no muestran evidencias de crecimiento ni de fe. Son inestables, no tienen discernimiento y aún tienen necesidad de la leche espiritual. Aunque no lo reconozcan, la verdad es que se encuentran en una zona de peligro. Una razón principal por la cual no maduran es porque no se tienen convicciones profundas, raíces basadas en las Escrituras. La manera de ir hacia adelante en la vida cristiana, y esto es lo que nos está diciendo el salmista, es amando las Escrituras y deleitándose en ellas. Por el contrario, personas que no maduran han llegado a ser tardos para oír. No hay interés en conocer más acerca de Dios a través de las Escrituras. El instrumento de ello
que usa Dios para que alcancemos madurez espiritual es el ministerio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien toma la palabra de Dios y la usa para generar madurez en nuestras vidas. Esto no es una idea solamente del Antiguo Testamento, y les quiero compartir dos pasajes del Nuevo Testamento en los cuales vemos a Pablo también queriendo llevar a la iglesia a un nivel de madurez. Veamos Colosenses 1:28. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. También les quiero compartir Gálatas 4:19, el cual dice: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es mi oración y mi confianza en el Señor de que Él continúe trabajando en sus vidas y que su palabra sea tu delicia y que Él esté usando en una medida abundante para que llegues a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, entonces seguimos con el próximo verso 175. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Al final de este salmo, el autor ruega a Dios que su deleite en la palabra de Dios y su relación especial con las Escrituras no sean deseos temporales solamente, sino que exista una perseverancia, una constancia, una persistencia en su vida, una realidad a largo plazo. Aún Pablo en la primera carta a los Corintios transmite ese mismo deseo para sus lectores. Dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Encontré interesante que cuando dice que viva mi alma, en el verso 175, usa en realidad la misma palabra que usó anteriormente frecuentemente en este salmo cuando dijo vivifícame, y en una oportunidad dice de acuerdo a tu palabra, ¿verdad? Pide que sea revivido y renovado para poder alabar y glorificar al Padre. Esta oración debería estar siempre presente en nuestras propias oraciones, queridos hermanos. En pocas palabras, cuando el salmista ruega a Dios que le reviva, está orando que le conceda pasión y perseverancia para que Dios cumpla sus propósitos en su vida. Mientras que Dios le revive, ruega que Dios siga trabajando en él, instruyéndole, reprendiéndole, corrigiendo su error, ayudándole en su lucha para sobreponerse al pecado, fortaleciéndole, guiándole, todo a través del ministerio de la palabra de Dios. En pocas palabras, le pide que la palabra de Dios le sustente y le avive, y avive el fuego de Dios en su vida. El salmista está consciente que si no está avanzando, entonces está yendo hacia atrás. Y si no está siendo perseverante, su vida espiritual se va a comenzar a apagar hacia la tibieza, hacia la indiferencia y a la incredulidad. Así que pide que sea revivido, pide llenura espiritual y una vida de abundancia que se caracterice por llevar frutos que muestren el carácter de Cristo en su vida. Una vida entregada a Dios, que alaba a Dios, que se deleita en su palabra, que busca a Dios con diligencia, es una vida que además causa que otros glorifiquen a Dios. Gálatas 1:24 dice: y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Es esa tu realidad hoy? ¿Puedes meditar por un instante en esto? Recordar esos tiempos de prueba, estrés y sufrimiento y pensar honestamente si crees que otras personas a tu alrededor podrían estar glorificando a Dios por ti. Con razón el salmista dice en la segunda línea del verso 175, y que tus ordenanzas me ayuden. Aún así, el salmista reconoce su fragilidad y confiesa que nada de lo anterior es posible a menos que Dios continúe trabajando en su vida. Y ahora el último verso del Salmo 119. A propósito, ¿cuántas veces has ido a la Biblia y has buscado en algún capítulo el verso 176? Bueno, dice así: me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo.
porque no me olvido de tus mandamientos. Esta es la línea de fondo de este hermoso salmo. Después de todas las alabanzas, confesiones, resoluciones y declaraciones de fe, de esperanza, termina su poema declarando que es una oveja que tiende a descarriarse y que depende de la gracia de Dios que la sostenga. El Salmo 119 comienza con un verso bastante inusual. Si van por un momento al verso 8, veamos lo que dice. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo, dice una versión. Aunque parezca extraña, esta es una idea con la que el salmista abre este salmo y también trae el cierre. Todo lo demás se encuentra en el medio. En estos versos no solo recalca y engrandece la perfección de la palabra de Dios, sino que también reconoce que solo Dios nos puede habilitar a guardar y obedecer su palabra. Reconoce que es solo Dios quien produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. En ambos versos, en el verso 8 y 176, el salmista reconoce que no puede vivir una vida para Dios descansando en sus propias fuerzas. Reconoce que la única explicación a su obediencia, disciplina, compromiso y amor por la palabra de Dios se encuentra en la gracia y el amor de Dios para con él. De modo que en el verso 8, el salmista ruega a Dios que no le desampare y le deje para vivir su vida cristiana por sus propias fuerzas y su propia determinación o disciplina. Ruega a Dios que continúe su obra en su vida y que la complete hasta el día de Jesucristo. El último verso del Salmo 119 nos recuerda el tema del Salmo 23. El salmista reconoce que aunque es el autor de esta obra maestra y conoce la palabra de Dios por dentro y por fuera, él es solo una oveja. Es un hombre frágil y débil. Dice, me he descarriado como oveja perdida. En pocas palabras, a pesar de mi compromiso y mi amor por la palabra de Dios, todavía sufro luchas en mi vida. Aún soy tentado a dejar esos lugares de delicados pastos y esas aguas de reposo en los cuales Dios me pastorea. Soy tentado a dejar todo lo bueno que Dios me ofrece a cambio de lugares secos y peligrosos, acercándome a esas líneas rojas y a esas trampas que tiene para mí el enemigo, donde mi corazón queda totalmente expuesto de una manera que solo me causará daño, descarriándome como una oveja perdida. En las palabras de Pablo dice, por lo tanto hallo esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Pero dice luego el salmista, busca a tu siervo. En pocas palabras, tu Señor sigue siendo mi buen pastor. Aunque ande en lugares que sean difíciles de volver a encontrar mi camino de vuelta a casa, mi fe es que el buen pastor me encontrará. Ezequiel, capítulo 34, versos 11 y 12, nos dice, ciertamente así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas. Así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Finalmente, concluye el salmista diciendo, porque no me olvido de tus mandamientos. Nada puede borrar tu palabra, la cual ha sido escrita en mi mente y en mi corazón por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podríamos olvidarnos de su palabra si es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino? ¿Cómo podríamos olvidarnos si nos hacen más sabios que nuestros maestros, que nuestros enemigos y aún que los viejos? Es la palabra de Dios la que nos revive cuando estamos atribulados. Es la palabra de Dios la que nos fortalece cuando somos débiles. Nos trae consuelo cuando somos heridos. Es la que nos trae sustento en tiempos de ansiedad. Con razón
El salmista no puede olvidar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido suficiente en cada estación de su vida para dirigirle, para guiarle, para instruirle, para sostenerle y para equiparle. Para terminar, te animo y te desafío a ser como el salmista, a amar la palabra de Dios como le amaba, a orar por las cosas que él oraba, a perseverar y buscar entendimiento como lo hacía, a depender de Dios como lo hacía. Necesitamos que Dios nos dé entendimiento. Necesitamos perseverancia. Necesitamos de su gracia para vivir la vida cristiana de una manera que glorifique al Padre. Al concluir este salmo, que cada estrofa y verso nos instruya, que nos tome de la mano y nos enseñe a vivir la vida cristiana apuntándonos a Dios en cada necesidad, en cada circunstancia, para crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Así llegamos al fin de esta estrofa y del Salmo 119. Después de un breve descanso de fin de año, estaremos volviendo con una nueva serie bíblica. Que Dios te bendiga. Será